Las lecciones de las Sagradas Escrituras, la primera se encuentra en Samuel 1, del 4 al 20. Samuel 1, del 4 al 20. La segunda se encuentra en Marcos 13, del 1 al 8. La primera se encuentra en Samuel 1, del 4 al 20. Amén. Amén. Samuel 1, del 4 al 20. Llegado el día que le correspondía, Elcana ofreció el sacrificio y daba a su mujer Fenina y a todos sus hijos e hijas sus porciones. A Ana le daba solo una, y eso que él prefería a Ana. Pero el Señor la había hecho estéril. Su rival la insultaban para humillarla, porque el Señor la había hecho estéril. Y así, año tras año, cada vez que subían al santuario del Señor, la insultaban del mismo modo. Una vez Ana se puso a llorar y no quería comer. Entonces su marido, Elcana, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué estás triste? ¿No valgo yo para ti más que 10 hijos? Después de comer y beber en Silo, Ana se levantó. El sacerdote Elí estaba sentado en su silla, junto a la puerta del santuario del Señor. Ella, llena de amargura, estuvo llorando desconsoladamente y suplicando al Señor. A la vez que le hacía esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, si no olvidas a tu sierva y le das un hijo varón, yo lo consagraré al Señor por todos los días de su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Al prolongar ella su oración ante el Señor, Elí se puso a observar sus labios. Como Ana oraba en silencio, sus labios se movían, pero no se oía su voz. Entonces Elí pensó que estaba borracha y le dijo: ¿hasta cuándo seguirás borracha? A ver si se te pasa el efecto del vino. Ana respondió: no, Señor mío, es que yo soy una mujer desgraciada. No he bebido vino ni licor. Estoy desahogando mi corazón ante el Señor. No tomes a tu sierva por una mujer perdida, pues el exceso de mi pena y mi dolor me han movido a orar de este modo. Elí le dijo: vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella dijo: que tu sierva alcance tu favor. Ella dijo: que tu sierva alcance tu favor, y regresó por donde había venido. Después comió y ya no parecía la misma. Se levantaron de madrugada, adoraron al Señor y regresaron a su casa, a Ramá. Elcana se acostó con Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y dio a luz un hijo, que le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo he pedido. Palabra de Dios. La segunda escritura se encuentra en Marcos 13, del 1 al 8. Puestos de pie todos los que puedan, va a ser leída por mi hija Gabriela Rivera Sosa. Perdón, es Gabriela Fernanda, pero si no, me da un cocotazo aquí. Mira aquí. Digan amén todos los que la tengan. Amén. Marcos 13, del 1 al 8, dice así: al salir del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué construcciones tan grandes. Jesús le contestó: ¿ves esas grandiosas construcciones? Pues no quedará aquí
piedra sobre piedra, todo será destruido. Estaba sentado en el monte de los olivos, enfrente del templo, y Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: dinos, ¿cuándo ocurrirá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está a punto de cumplirse? Jesús comenzó a decirles: estén atentos para que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, y engañarán a mucha gente. Y cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen. Eso tiene que suceder, pero no es todavía el final. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares. Habrá hambre. Ese será el comienzo de un doloroso alumbramiento. Palabra de Dios. Gloria a Jesús. Ahora tendremos la proclamación de la palabra, pues las señales, por nuestra reverenda Marieli Barreto Hernández. Precisamente, hermanos y hermanas, esta misma semana en la cual se han suscitado ataques terroristas en diversos países como en Kenia, en África, Beirut, en el Líbano y en París, Francia y en otros lugares también, siendo este último ataque, el de Francia, el que ha obtenido la exposición mundial de la prensa, tuve la oportunidad de visitar en estos días precisamente el museo del 9/11 o del 11 de septiembre sobre los ataques terroristas a las Torres Gemelas en el estado de Nueva York. Es un museo impresionante. Y uno de los detalles que más captó mi atención fue justo al inicio del recorrido, cuando se compilan unas fotos de lo ocurrido aquel día, particularmente cuando se capturan las reacciones de algunas personas en las calles de Manhattan cuando la primera torre es golpeada por el avión. En todo ese grupo de fotografías las personas se encuentran reaccionando con señales. Su asombro, su angustia y su sufrimiento era evidente. Todas esas señales se muestran en este grupo de fotos de la siguiente forma. Se tocan, se palpan, se tapan los ojos, la boca, se sostienen el rostro. Me preguntaba por qué los seres humanos hacemos eso. Y me respondía lo que sabemos todos. Son reacciones que señalan el asombro, la angustia, el dolor, el miedo, la ansiedad, el sufrimiento, la necesidad que tenemos, tal vez protegiéndonos a nosotros mismos, tal vez mirando hacia nuestro interior, en fin, señalamos lo que sentimos. Si usted me permite, por favor, trasladar esta experiencia al plano bíblico, hoy precisamente nos encontramos ante la historia de una mujer llamada Ana que también sufría mucho. Sufría como sufren hoy esos países afectados por los terroristas, igual que sufre el mundo entero, como sufren muchos niños y niñas de los que van a recibir ahora en esta Navidad las cajas de zapatos llenas de nuestro amor y de nuestra gratitud a Dios por la existencia de estos niños y de nuestras niñas y que hoy vinimos a traer y a entregar y a dedicar en nuestro culto de adoración a Dios. También Ana, igual que los países, igual que estos niños mencionados, sufría como sufrimos tú y yo por diversas circunstancias a lo largo de nuestras vidas o como tal vez pudiéramos haber llegado hoy a este culto con algún sufrimiento. Todos y todas, los de la Biblia, los de la historia humana, tú y yo, incluyendo a Ana, la que acabamos de mencionar y cuya historia se encuentra en los primeros capítulos del libro de Samuel del Antiguo Testamento, también, igual que ella y igual que los demás, tenemos diversidad de formas y de maneras y de señales para dejar saber cuál es nuestro dolor, nuestra angustia, nuestro sufrimiento, nuestra necesidad y nuestras peticiones. Yo te voy a pedir que me acompañes en un ejercicio prestando toda la atención necesaria para ello y que tratemos de imaginar por un momento a Ana, quien igual que las víctimas del terror mostraba su dolor. Piénselo por un momento, imagínelo y medite en ello mientras escuchamos la palabra o de la palabra que acabamos de leer en el primer libro de Samuel, algunos versículos de ellos. Ana, ¿por qué lloras? Ana, ¿por qué no comes? Ana, ¿por qué estás afligida? Entonces ella oró y lloró al Señor con mucha amargura.
Y mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí la observaba mover los labios. Y es que Ana le hablaba al Señor desde lo más profundo de su ser y sus labios se movían, pero no se oía su voz. ¿Pudo ver a Ana? ¿Pudo sentirla? ¿Pudo palparla? ¿Verdad que se parece a cualquiera de nosotros? Eran señales. Y una señal, hermanos y hermanas, es un rasgo para distinguir y conocer las cosas. Es un signo, un distintivo o una marca, según nos señala el diccionario. En la Biblia se nos habla ampliamente de las señales en infinidad de ocasiones, particularmente cuando las señales nos conectan con la literatura apocalíptica que muchos sectores lamentablemente usan precisamente para sembrar el terror. Cabe señalar que el problema no son las religiones, sino los religiosos. Cabe señalar que el problema son los extremos. En Marcos 13, del 1 al 8, encontramos que Jesús salía del templo cuando uno de sus discípulos le dijo con asombro: Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar piedra sobre piedra, todo será derribado. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron por separado: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse? Jesús les respondió en el relato que leímos en Marcos 13. Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y a muchos los engañarán. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se angustien, porque así es necesario que suceda, pero aún no será el fin. Se levantará nación contra nación, seguía diciendo Jesús, y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares y habrá también hambre. Esto será el principio de los dolores. En su coloquio con sus discípulos, en su diálogo, Jesús se encontraba señalando. Señalaba la realidad de sus días y parece que la realidad de todos los tiempos. Es como si fuera una fotografía hablada de lo que estamos viviendo hoy. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Jesús, en realidad, dicen los expertos estudiosos de la Biblia, que no estaba señalando el futuro. Jesús señalaba el hoy. Hablaba de señales que estaban ocurriendo en ese momento en la Palestina del siglo I. Jesús señalaba lo que su nación estaba viviendo y lo que todas las naciones hemos vivido siempre. Jesús sigue señalando el presente de todos nosotros. Jesús señala nuestra realidad, apuntando precisamente a esas mismas circunstancias, lo cual nos ubica en nuestra realidad hoy en el siglo XXI con nuestras propias señales. Hoy, igual que ayer, también tenemos señales de violencia, de terror, de dolor, de angustia, pero también hay señales de depresión, hay señales de sufrimiento, de enfermedad, de discrimen, de desamor, señales de maltrato, de indiferencia, señales de pecado. Se señalan las infidelidades, las traiciones, las divisiones, la ruptura. Se señalan los orgullosos, las altanerías. Los mentirosos también dan señales. Las preguntas y las respuestas también sirven de señales. En fin, tú y yo, hermanos y hermanas, estamos rodeados de señales. Me parece y comparto contigo la idea que lo importante es que aprendamos a distinguirlas, a verlas para poder trabajar sobre ellas. En el caso de Ana, su esposo las veía porque la amaba. Ana era estéril. Legalmente su esposo la podía desechar, pero la amaba. Así que voy a dar una gran noticia que todos sabemos. El amor es la mejor y más importante señal que puede existir en la vida de todo ser humano. Por amor, por ejemplo, somos parte de la Operación Niño de la Navidad y esta iglesia particularmente durante 8 años para la gloria de nuestro Señor. Lo hacemos porque amamos a Dios.
Lo hacemos porque Dios nos ama. Lo hacemos porque amamos a esos niños y esas niñas aún cuando no le conozcamos. Y cuando son amados, esos niños y esas niñas responden al amor. Como lo hizo una joven de 15 años cuando respondió a la caja que envió el año pasado nuestra hermana Gabriela Fernanda Rivera Sosa, quien recibió desde África una carta fechada con el 19 de mayo del año presente. Yo quisiera que ustedes escuchen brevemente qué significó y cómo te sentiste, Gabriela, al recibir esa carta. Que el Señor les continúe bendiciendo. Pues era la segunda carta que prácticamente yo no recibía, pero mi hermano recibió una. Pues cuando la vi, y yo digo, una carta de África. ¿Quién me va a escribir desde África? Y pues rápido pensé, Operación Niño. Yo dije como que esto tiene que ser la Operación Niño. Pues la abrí así, tiré, yo empecé a leer, y lo que me dio es un sentimiento de, la carta ni siquiera fue para la niña que yo le di mi cajita. Era de una amiga que le escribió, le dijo por favor a esa otra niña que me escribiera, que ella quería agradecerle a mí, bueno, quería agradecerme por mi cajita. Y pues yo dije, wow, Señor, ¿cómo tú puedes hacer esta cadena de personas y cómo ella logró contactarme? La niña que me contactó a mí, ella es de como un orfanato. Y me dio su dirección de Facebook y todo, porque ella es tecnológica. Pero yo no la puedo contactar porque su Facebook es privado. Y pues eso me dio un poco de tristeza, pero yo dije, si ella me logró escribir, yo tengo que volver a escribirle. Y escribí mi carta, pero todavía no sé ni cómo enviársela porque quiero que me conteste, quiero conocer a la niña que yo le recibí mi carta, pero todo se lo dejo en las manos de Dios. Y en verdad fue un momento bien bonito para mí, para mi familia. Me eché a llorar porque yo digo, ¿cómo, Señor, si yo lo tengo todo? A veces no soy agradecida y esta niña que ni siquiera me conoce me está agradeciendo por una tontería, porque lo que había allí yo lo tengo aquí de más. Y por esa tontería yo le hice feliz a una niña. Y por eso yo, Señor, quiero continuar este proyecto para recibir más contestaciones. Y en verdad, el sentimiento lo sentimos todos. O sea, todos nos estamos gozando por esto. Gracias. Tite, ¿nos estás compartiendo algo? Es nieta de Tite, es nieta de Don Eri. Es hija de Carlos y hija de Linet. Qué bueno, qué bueno. Y está saliendo el cascarón porque ya no hablaba. Algo está pasando en tu casa, Linet. Hay que analizar eso. Qué bueno. Es que es hija del mudo. Es el apodo de Carlos, por si alguien no lo sabía. A Carlos le apodan el mudo. Por favor, nadie le pregunte a Carlos por qué. Mejor pregúntele a su esposa, Linet. Dios hace todas las cosas perfectas. Carlos, a mí no me dicen la muda. Exacto. ¿Verdad, Winnie? Qué importante saber que Dios nos responde a todos siempre, y qué importante y alegre y significativo fue esa carta para ambas partes. Estas son señales a las cuales debemos estar pendientes y sobre las cuales debemos seguir trabajando. Las señales del amor, de la obra, de la ayuda, de las respuestas de gozo, de paz, de esperanza, de vida nueva, de las señales que Dios está haciendo en la iglesia de hoy, que está haciendo en tu familia y en la mía, que está haciendo en el universo. No todo es sangre, no todo es terror, no todo son divisiones, no todo son pruebas. También tenemos muchas señales del amor de Dios. Por eso referimos lo que dice la carta a los romanos: el amor no le hace mal al prójimo. Si el amor no le hace mal al prójimo, ¿qué le hace? Como le pasó a Ana, a quien Dios le respondió su petición de amor, de tener un hijo, de no ser señalada y rechazada por su sociedad, por su religión y por su esposo. En señal de gratitud ella respondió a su amor y lo hizo de la mejor de las maneras, dedicando su hijo
a Dios. Usted sabe lo que es que una mujer estéril, que tal vez estaba entrada en años, que estaba sufriendo y que el tesoro más grande iba a ser ese hijo. Y que ella decidiera dedicarlo al Señor, y eso implicaba que el hijo creciera y fuera a la escuela y viviera allí en el templo y en la casa del Señor cuando se destetara. Hoy como Ana venimos a entregar, venimos a dedicar. Y no solamente unas cajas con útiles, venimos a entregar nuestro corazón y nuestras vidas. Venimos a entregar nuestro trabajo, que no es para Dios, es con Dios. Y cuando uno entiende, como dice el pastor José Luis Navajo, que uno trabaja con Dios, las cosas son tan diferentes. Y tal vez esta mañana también, una vez más y por 8º año, somos retados por la palabra a que dediquemos a los niños que van a recibir las cajas, y con ella y con esta dedicación dediquemos al mundo que tanto Dios ama. Que dediquemos a nuestros propios niños para que como Samuel sean consagrados y dedicados a nuestro Dios. El mundo compite con nosotros, trata de atraparnos en sus redes, trata de atrapar la mente, el corazón, el tiempo de nuestras familias, de nuestra prole, de nuestros niños, de sus hijos, de sus nietos. Y nuestros hijos y nuestros nietos y nuestras generaciones. Y nosotros le pertenecemos al Señor. Y nos dedicamos en cuerpo y alma al Señor. Y tal vez hoy esta palabra es importante para todos. Pero si aquí hay alguna familia en crisis, si usted conoce alguna familia en crisis, si hay algún matrimonio atravesando alguna dificultad, si hay hijos presentando señales de cambios significativos, de temores o de cosas que pueden dañar su vida, hoy es día de hacer lo que hizo Ana, estar pendiente a las señales y por amor dedicar nuestras vidas al Señor. Es tiempo de atender las señales en medio nuestro y buscar la ayuda necesaria. Y qué mejor que comenzar buscando la ayuda del Señor. Dije comenzar porque no es la única. Nosotros no somos de aquellos cristianos que dicen, el Señor lo hace todo. Claro que lo hace todo y Él tiene el poder para hacerlo. Pero si usted tiene que ir a su médico de cabecera, usted lo va a hacer en el nombre del Señor. Y si usted tiene que tomar unos medicamentos, lo va a hacer en el nombre del Señor. Y si usted debe ir a un psiquiatra, a un psicólogo, a un terapia de familia, lo va a hacer en el nombre del Señor. Porque a ellos Dios envía para ayudarte a ti. Y ayudarme a mí. Es tiempo de atender nuestras ansiedades. ¿Acaso tú crees que eso que parece que no tiene significado no puede dañar tu casa y lo está dañando? Es tiempo de atender el hambre que sufrimos alrededor nuestro. Y si es en nuestra propia casa que sufrimos cualquier tipo de hambre, porque nuestra economía de tiempo, de talentos y de tesoros se están manifestando como señales en otro lugar que no debe estar. Hay que atender las señales del bullying, de la posibilidad de un divorcio, de pérdidas cual sea. Tenemos que atender las señales de los muchachos que no quieren estudiar, y eso usted lo sabe desde pequeño. De infidelidades, de pornografía, de malos hábitos que creemos que son buenos, de prácticas que nos llevan a pecar. Y todo lo que nos separa de Dios, sin duda, es pecado. ¿Será posible que tomes un momento para evaluar tu vida brevemente y la de tu familia y la de la iglesia? Habrá señales que deben ser atendidas. No solo esta que estoy mencionando, hay tantas otras señales que deben ser atendidas. Escuchemos a Jesús, el doctor de doctores. Eso va a ser destruido. ¿Usted lo escuchó? Por mejor que sea, va a ser destruido para construir algo mejor. En su diálogo con los discípulos, aunque fuera majestuoso, aunque era bueno, aunque era bonito, aquel templo ya no cumplía con los propósitos.
Y si aquello que te separa de Dios, o te separa de tu familia, o te destruye emocional o espiritualmente, o te aleja de la casa del Señor y no te permite congregarte, y no te permite ser y manifestarte lo que Dios quiere que tú seas, y no lo que tú quieres o lo que yo quiera, entonces el Señor ha prometido que Él va a destruir ese templo o esa casa para hacer una nueva, un santuario puro, santo, fuerte y fiel para el Señor. En su diálogo Jesús le decía y le contestaba la pregunta de las señales a sus discípulos, porque aquella casa, por más bonita y mejor que fuera, ya no funcionaba. En el caso de Ana, para Elí y las personas que la molestaban, era más importante las reglas sociales que la misma vida de Ana. Si usted estuvo aquí el domingo pasado, se da cuenta que Jesús le estaba diciendo a través de la experiencia de la mujer viuda que dio la única moneda, que lo más importante no era la moneda, era la mujer. Y ahora le está diciendo a los discípulos, esa casa ya no tiene a Dios ni a su reino, tiene al César y sus intereses. Y hoy día pasa lo mismo en la iglesia del Señor. Hoy día pasa lo mismo en la mente y los corazones de las familias que aquí estamos hoy. No es tiempo de adorar césares. No es tiempo de que reine otro que no sea Jesucristo el Señor en nuestras vidas. Por lo tanto, por más preciado que sea lo que tú tienes o a lo que te aferras, si son señales de cambio y transformación, Dios ha prometido a través de Jesús destruirlo para construir algo nuevo y mucho mejor. Un lugar oportuno para todas nuestras vidas que como Ana nos dediquemos al Señor en tiempo, cuerpo, alma, corazón y vida. Que aprovechemos la Operación Niño para dedicar esas vidas nuestras y la del mundo al Señor. Y que veamos las señales del amor y de la ayuda de Dios en medio nuestro. Como pasó en Francia, que en medio de la tragedia la gente abría las puertas de su casa para ayudar a cualquier desconocido que corría despavorido por las calles de París, señalando su terror, su miedo, su dolor y en la búsqueda de protección. Y si usted de los que puede ver noticias o algún video a través de la internet se da cuenta que había gente herida, que aunque tuvieron que ser arrastradas literalmente, pero alguien le dio su ayuda en medio del terror y de la posibilidad de ser heridos o de perder la vida. Yo creo que ante todo pronóstico contrario, Dios estaba allí, en medio de eso. Como le pasó a Ana, que aunque estaba herida, como muchos que tal vez estamos hoy heridos, como otra gente que nos hieren, como el líder religioso que veía a Ana y le decía que estaba borracha en lugar de ir a suplir su necesidad, juzgando en vez de preguntar y señalando en vez de ver señales, como hacemos muchos de nosotros hoy también. Mejor no lo hagamos, mejor ayudemos a alguien que presenta sus señales y empecemos por nuestras casas. No dejemos que las señales de lo electrónico, de los televisores y los celulares, sean más importantes que las señales de la gente y sobre todo las señales del amor de Dios en nuestras vidas. Dios está aquí para edificar una nueva y mejor obra. No solo en Francia, no solo en Beirut, no solo en Irak, en Afganistán o en cualquier rincón de este mundo. Y yo lo creo y lo proclamo de esa manera, muy lejos de cualquier línea político-partidista. Porque este mundo no le pertenece a los césares, le pertenece a Dios. Es el mundo que tanto Dios ama. Y ese mundo en el cual todos habitamos y que pertenece a todo ser humano. Permita al Señor que Dios cumpla su palabra que leímos como seguridad de perdón en Hebreos. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el templo de Dios por la sangre de Cristo, por este camino nuevo y vivo que Él vino a hacer a través de Jesucristo, acerquémonos a Él con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado con la agua pura del Señor. Haciendo esto el Señor en nuestras vidas, podemos mantener firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, dice Hebreos, porque fiel es el que prometió. Y podemos lograrlo cuando nos tenemos en cuenta los unos a los otros, a fin de estimularnos al amor
y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, viendo las señales de desánimo de otros para animarlos y no desanimando al que está animado. ¿Alguien comparte un amén conmigo? Usted me escuchó a su pastora, ¿verdad? No desanime al que está animado. A mal tiempo, buena cara. Buen corazón, buena actitud. Somos un equipo. Somos una familia, la familia de la fe de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no se lacera. Trabajamos juntos y bregamos con las diferencias, porque trabajamos con el Señor y para el Señor. Igual que yo trabajo para ustedes, ustedes trabajan para mí. Y yo no tengo problemas en decir eso, porque en este negocio nadie gana y nadie pierde. Solo el reino de Dios se construye y se edifica. Y mucha gente dice, yo no trabajo para la pastora. Al fin de cuentas usted tiene razón, pero yo sí trabajo para usted. Y en este negocio yo no voy a perder. Porque si usted trabaja para mí, yo trabajo para usted y juntos trabajamos para el reino de Dios. Y trabajamos para la iglesia del Señor. Son señales. Señales de una iglesia saludable, no una iglesia enferma. Hay muchas cosas que tratan de enfermarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, a nuestras familias, a ti, a mí, a la iglesia del Señor. Yo trato de estar pendiente a las señales como ustedes están pendientes a mí. Y por doquier, yo trabajo y usted me ayuda. Y usted colabora y usted también lo hace. Para estar pendiente a las señales del amor de Dios en medio nuestro. Del amor de los unos por los otros, como el esposo de Ana que la amaba. Y porque la amaba, superó aún la ley religiosa y política. Yo hubiera dicho amén a eso si fuera feligres. Ese amor el que nos permite ser y vivir. Y ver las señales y trabajar el terror, la angustia, el dolor, las pruebas y los retos. Todo eso va a pasar algún día. Pero ¿por qué no lo trabajamos mejor? Mira las señales dentro de ti, alrededor tuyo. Al fin de cuentas, yo trato siempre, no me gustan mucho las comparaciones, trato de no hacerlas. Crecí en el medio de dos hermanos varones y me molestaba cuando me comparaban con ellos. Me imagino que a ellos les molestaban cuando lo comparaban conmigo y le decía, tu hermana es más inteligente que ustedes. Por ejemplo. Estoy bromeando. ¿Y saben por qué no me gustan las comparaciones? Porque alguien gana y alguien pierde en la comparación. Pero sí me gusta comparar o trato de hacerlo y miro, por ejemplo, a los niños refugiados que van a recibir las cajas. A la gente que sufrió en Francia por lo mismo que sufren en otros países, aun cuando sean musulmanes. Y digo esto porque nos han enseñado que todos los musulmanes son los malos. Y eso es una generalización como decir que los cristianos somos malos. Y al igual que a la verdad hay cristianos que no son tan buenos y son extremistas, pero hay de todo en todo lugar. Así que quiero terminar haciéndote recordar que esos niños y niñas y sus familias no la están pasando bien, por eso van a recibir lo que reciben. Y si nos comparamos con ellos, tenemos herramientas más que suficientes para trabajar nuestras situaciones, como lo hizo Ana, como lo hicieron los discípulos sentándose con Jesús y haciéndole preguntas sobre las señales, y como lo hace Jesús, haciendo una obra de destrucción siempre para construir algo mejor. Dios nos va a construir y nos construye como casas, templos o santuarios, habitaciones, lugares donde Dios viva y habite. Y como dice el cántico que vamos a entonar para afirmar nuestra palabra de hoy, que sea un santuario puro y santo, fuerte y fiel. Y esa obra solamente la puede hacer Jesús. El mismo Jesús que queremos proclamar a través de las cajas. El mismo Jesús que está aquí hoy. El mismo Jesús que puede transformar nuestros lamentos, como hizo con Ana, en gozo. Para que cuando lo haga,
nos prepare para la próxima prueba y permanezcamos firmes y fieles en el Señor. Que no te pierdas las señales, porque Dios no te va a perder a ti. Que así sea. Amén. Oremos. Oramos por nuestros vecinos en París, en Beirut, en Bagdad, quienes en medio de la dicha de la vida cotidiana mientras trabajaban o jugaban, fueron asaltados violentamente y sus vidas fueron cortadas de forma inmisericordia. Somos rehenes del miedo, atrapados en un creciente ciclo de violencia cuyo fin no podemos divisar. Abrimos nuestros corazones con ira, tristeza y esperanza. Concede, Señor, que tanto las personas que se salvaron como aquellas cuyas vidas han sido alteradas para siempre puedan hallar solaz, sostén y fuerza en los días de recuperación y reflexión que se avecinan. Damos gracias por las personas desconocidas que consuelan a los heridos y que reciban a los extraños varados. Y por el personal de primeros auxilios que corrió hacia el sonido de los disparos y se adentró en el humo y el fuego de los sitios bombardeados. Una vez más, Santo Dios, clamamos, ¿hasta cuándo, oh Señor? Pedimos perdón por la manera en que hemos tolerado la enemistad y soportado las culturas de violencia con fatigada resignación. Lamentamos la continua erosión del tejido de nuestra vida común, la realidad del miedo que deforma el bien común. Oramos con tristeza recordando las vidas que se han perdido o que han sido mutiladas en cuerpo y espíritu. Pedimos, Señor, tu valor sustentador para quienes están sufriendo, tu sabiduría y diligencia para las agencias globales y nacionales y para las personas que evalúan las amenazas y dirigen los esfuerzos de socorro. Y pedimos que nuestra ira y nuestro dolor se unan en servicio para el establecimiento de un reino de paz, donde el león y el cordero puedan habitar juntos y donde el terror no tenga incidencia en nuestra vida común. En estos días de conmoción y aflicción, abre, Señor, nuestros ojos, nuestros corazones y nuestras manos al movimiento de tu Espíritu, que fluye en nosotros como el río, cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios y en los corazones de todas las personas que habitan en ella y en ti. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro sanador y nuestra luz. Que así sea. Amén.